segundo panel nos plantea una interrogante. ¿Existe mercado que reconozca y pague los servicios ambientales que prestan los ecosistemas forestales? En este espacio tendremos primeramente al señor Germán Obando Vargas, al señor Guillermo Navarro, al señor Mario Piedra Marín y al señor Mario Villamizar Rodríguez. Arrancamos primeramente con nuestro primer panelista, don Germán Obando Vargas, quien es especialista en contabilidad de carbono forestal, REDD+, con más de 30 años de experiencia en desarrollo y conservación de recursos naturales, principalmente en América Latina, experto en metodologías de monitoreo, reporte y verificación, sistemas de información geográfica y el desarrollo de proyectos basados en estándares internacionales como FCPF, ARTRIS, y también él es máster en manejo de recursos naturales del CATIA, ingeniero forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ha trabajado para el Banco Mundial, consultor técnico de MRV para programas de REDD+ para América Latina, en el PNUD también, Costa Rica, con apoyo técnico para la estrategia REDD+ en Costa Rica y preparación de informes bajo estándares internacionales. También ha colaborado en la UISN como jefe de gobernanza y economía forestal, liderando proyectos de restauración y manejo forestal sostenible. Ha trabajado también en colaboración con el Ministerio de Ambiente de Nicaragua y República Dominicana como especialista en la elaboración de niveles de referencia forestal y sistemas de información de salvaguardas. Igualmente en el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal en la implementación de planes de mejora de NRF y programas de reducción de emisiones. Llamo entonces al señor Germán Obando, quien desarrollará la presentación Rol de la Cooperación Internacional para la consolidación de un mercado dinámico para transar los servicios ambientales de los ecosistemas forestales. Bueno, muy buenas tardes. Me temo decirles que no les tengo buenas noticias, ¿verdad? Y me va a tocar dar una mala noticia y también explicar en 10 minutos por qué es que esa noticia es mala. ¿Okay? Yo tengo la pregunta: ¿existe mercado que reconozca y pague por los servicios ambientales que prestan los ecosistemas forestales? La respuesta es sí, pero Costa Rica no va a aprovechar eso. Aquí pueden ver, ¿me pueden prestar un micrófono? Es para poder acercarme a... Gracias. Esta línea que ven aquí en esta gráfica es la línea de emisiones forestales del país. Emisiones forestales quiere decir que es todo lo que se emite cuando se pierde un bosque y lo que se recupera cuando crece un bosque. Como pueden ver, para entre el 2020 y el 2025, de hecho, a partir de 2014, el país es un sumidero. ¿Qué quiere decir que es un sumidero? Que el sector forestal absorbe más de lo que emite. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que tener claro que esto se produce por 1 millón de hectáreas de bosque secundario. Costa Rica ha recuperado 1 millón de hectáreas de bosque secundario y eso ha sido a costa de los propietarios de bosque y posiblemente solo una pequeña fracción de ellos ha sido compensado. ¿Ok? ¿Cómo es que se compensa el carbono forestal? No se compensa por la cantidad de stock de carbono que tiene el bosque, no. Se compensa por la cantidad de emisiones que se reducen. ¿Cómo se mide la reducción de emisiones? Ustedes ven ahí líneas punteadas. La primera línea punteada es el nivel de referencia que tuvo Costa Rica entre el 97 y el 2009. ¿Okay? Ese nivel de referencia lo que dice es que ese es el nivel histórico contra el cual somos comparados y producimos emisiones reducidas. Entonces, ustedes van a ver
dos periodos en esta curva. El primer periodo es un periodo de declive de la deforestación, donde se producen emisiones reducidas, y un periodo estable en donde ya no se producen más emisiones reducidas. Si usted no tiene deforestación y el bosque deja de crecer, porque los bosques no crecen infinitamente, va a entrar en un estado estable en donde ni peca ni reza. ¿Ok? Entonces, ahí, en esas áreas grises, pueden ver todas las emisiones reducidas. Este país ha venido reduciendo emisiones desde 1997, pero realmente han sido pagadas solo del 2014 en adelante. Esto es como el Pacho Maturana, que dicen que era un adelantado del tiempo en el fútbol. Costa Rica fue un adelantado en el tiempo en red, ¿verdad? Y produjimos demasiadas emisiones reducidas, pero hasta el 2014 nos empezaron a pagar. Entonces ahí van a ver el periodo de la izquierda, que es el de declive, que produce emisiones reducidas contra el nivel de referencia. Cada 10 años hay que recalcular esa línea punteada. No es un vacilón que usted va a tener la línea punteada de la izquierda para toda la vida. Cada 10 años la reajusta y cada vez usted la ve más abajo. Entonces cada vez el esfuerzo de reducir emisiones es más grande, más fuerte, es adicional. ¿Ok? Entonces, después de la línea de declive, ustedes van a ver que en vez de tener área debajo de la línea punteada, tienen área arriba de la línea punteada. Y eso son reversiones. Ya ahí no vamos a poder vender emisiones reducidas. ¿Ok? ¿Cuándo termina este bono forestal? Más o menos termina en el 2028. ¿Ok? Se puede alargar un poquito más, pero no se va a alargar mucho. Entonces, si ustedes estaban pensando que no iban a producir madera y que se iban a quedar en los laureles recibiendo plata, servicios ambientales, lamento decirles que no. Es obligatorio producir madera. O sea, no me vean a mí de que vamos a traer más recursos. Va a tener que producir madera. Lo siento. ¿Ok? Entonces ya no es un asunto de si quiero, de que es una oportunidad. No, es obligatorio. Y dejemos de hablar de que qué feo el que aprovecha, y el que aprovecha madera decir al otro el jueguito de la biodiversidad. Somos los mismos. Dejemos de criticarnos. ¿Ok? Bien. Lo único que hemos podido negociar es lo que ven en rojo, con grandes esfuerzos. El país invirtió más o menos entre el 97 y el 2021 unos 524 millones de dólares en PSA. Todo eso salió del impuesto a los combustibles. Eso es más o menos 22 millones de dólares al año. Costa Rica ha invertido más plata en carbono que cualquier otro país en sus compras que ha hecho. Y hemos logrado vender, al menos hacer contratos, por 114 millones. En realidad son 124, fue que ahí metí un dedazo. Esos son más o menos 14 millones de dólares al año. Quiere decir que de los 22 que hemos invertido, hemos recuperado más o menos la mitad. Pero eso no se va a poder seguir haciendo. Y hay un dicho que dice, bueno, todavía no digo el dicho, las últimas oportunidades de recibir pagos por resultados son ahora. Y el país está haciendo todos los esfuerzos posibles para poder vender todo lo que está debajo de la curva. Y vean, aquí es un problema, y es un problema de desinformación. Costa Rica es demasiado adelantado para lo que piensan los mercados. Si a mí me vendieran un crédito de carbono, yo preferiría que sea un crédito viejo, porque tiene permanencia. O sea, yo puedo demostrar que se va a mantener en el tiempo. Pero no, los que compran créditos dicen, no, yo lo quiero nuevo, es que si es viejo ya ese no tiene efecto. Eso es falso. Pero por esa razón no nos quieren comprar lo que produjimos antes del 2014. ¿Ok?
Entonces, todo lo podemos vender del 2014 en adelante. Y ya éramos muchos y parió la abuela. Vean, ya tenemos estrechez fiscal. Estaba en una presentación la semana antepasada con la Academia de Centroamérica sobre el plan de descarbonización. Y eso es un enemigo forestal. ¿Por qué? Porque entre más carros eléctricos, menos consumo de combustible. El tren eléctrico va a reducir el consumo de combustible. Entonces, ustedes saben que el impuesto a los combustibles financia el PSA. El Banco Central estima que la caída de ingresos por esa reducción de consumo de combustible, si se implementa exitosamente el plan de descarbonización, va a ser de 863 millones de dólares. Si nosotros invertimos 524 entre el 97 y el 22, la caída va a ser superior al invertido entre el 28, la caída entre el 28 y 50 va a ser superior, casi el doble, de lo que invertimos entre el 97 y el 2022. O sea, no solamente no van a haber recursos internacionales, sino que tampoco van a haber recursos locales. Entonces ahora sí, el fardo le cayó a la producción forestal. No todo. Queda biodiversidad. En un estado estable, seríamos un país que podríamos eventualmente recibir recursos por conservar y usar la biodiversidad. ¿Okay? Entonces estamos haciendo un trabajo fuerte en entrar en esta negociación. Aquí pueden ver que durante el periodo 97-2024, la internalización de los beneficios de biodiversidad ha sido mediante el turismo. Pero el turismo no ha hecho ningún repartición de beneficios con los propietarios de bosque, ¿verdad? O le ponemos el cascabel al gato o buscamos otras alternativas. Dentro de la Secretaría y dentro de FONAFIFO y el Ministerio ya empezó a hablar del PSA 2.0 y empezó a hablar de derechos de bioprospección. Entonces se volvió crítico entrar a biodiversidad, porque se agota la yunta de carbono, entonces tiene que entrar la yunta de biodiversidad. Y ahora hay que hacer producción de madera y proteger la biodiversidad. Ambas cosas a la vez. Es que antes no era tan jodido, ahora sí. Y Costa Rica ya está empezando a hablar con el programa Scale del Banco Mundial, que es la segunda fase del periodo del proyecto de carbono del del FCPF. Entonces ya estamos siendo considerados para formar en esa segunda parte con biodiversidad, y también estamos hablando de la implementación de una marca sectorial de agropaisaje sostenible, porque ahora, ustedes no sé si están al tanto, hay una nueva legislación europea que va a ser después seguida por una legislación estadounidense y otra legislación en Reino Unido, que solo van a comprar productos libres de deforestación. Entonces, el estar en un estado estable nos va a beneficiar para poder exportar. Sin embargo, aún no está claro cuál va a ser el mecanismo de repartición de esos beneficios, de acceder a esos mercados por ser libres de deforestación con los propietarios de bosque. O sea, si ya nos pasó que el turismo es un free rider, o sea, es un aprovechador sin pagar de los beneficios de la biodiversidad, no nos dejemos de que también el sector agropecuario lo haga. Necesitamos un mecanismo de distribución de beneficios. Eso es, básicamente, no tengo ninguna respuesta. Vamos a tener que empezar a hablar de un think tank para ver qué hacemos. Esto nos explota en la cara en estos momentos. Somos un país que ha sido víctima de su propio éxito, pero tenemos un país lleno de bosques y hay que aprender a usarlos. Gracias.
Agradecemos a don Germán por su presentación y por toda la información que nos ha suministrado. Continuamos. Esta siguiente presentación es virtual. Vamos a tener al doctor Guillermo Navarro Monge, quien es especialista en economía política y manejo forestal. Tiene un historial comprobado de trabajo con múltiples actores del sector forestal, incluidos los servicios forestales, el sector privado, la sociedad civil, la cooperación técnica, donantes, organizaciones internacionales y la academia en distintos países de América Latina y Europa. También en Estados Unidos y otras partes del mundo. En su carrera profesional destacan posiciones en la UICN, la Universidad EARTH, FAO y el CATIE, donde también es profesor afiliado. El señor Guillermo Navarro desarrollará la presentación Experiencias en la comercialización de servicios ambientales de los ecosistemas forestales a nivel privado. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a exponer estas ideas. Sí les pediría la posibilidad de facilitarme el compartir pantalla, por favor. ¿Me escuchan? Necesito la autorización para compartir pantalla, por favor. Ok, Listo, listo. autorizado. Le escuchamos. Gracias. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, esta es una presentación que va en línea con el panel 1, igualmente con lo que presenta Germán. Es sobre las experiencias de comercialización de servicios ambientales de los ecosistemas forestales a nivel privado. Obviamente, la gran pregunta es si existen mercados de servicios ambientales, y la pregunta es sí y no, ¿verdad? Entonces yo quisiera desarrollar esta respuesta contradictoria o de dos vertientes en 4 partes. Primero, compartir con ustedes un marco conceptual para visualizar esto, ¿verdad? Usando, digamos, unos lentes de una visión de economía institucional. Después ver a través de estos lentes ese análisis de la institución forestal en Costa Rica e irnos un poquito a analizar los mercados voluntarios de carbono y con eso cerrar con algunas conclusiones. Para abordar el problema debemos hacerlo de una forma correcta, o sea, tenemos que usar principios y planteamientos conceptuales claros a través en este caso, de los lentes de la economía institucional y derechos de propiedad, y eso es lo que me gusta mucho de esta actividad, porque me permite hablar en clave de economía institucional. Por cuestión de tiempo, voy a resumir estas dos statements que están acá. Primero es un statement institucional de James Buchanan, Premio Nobel de Economía, en el área de Public Choice. Él dice que se ha observado que la gente demanda y oferta ciertos bienes y servicios a través de instituciones de mercado. Igualmente se ha observado que oferta y demanda otros bienes y servicios a través de instituciones políticas. Dice y concluye él que los primeros son llamados bienes privados y los segundos son llamados bienes públicos. Entonces, para que algo funcione en un mercado, tiene que ser un bien privado. Entonces, ese bien privado tiene que tener, por ende, derechos de propiedad privada. Entonces, el segundo statement tal vez nos define qué es un derecho de propiedad, ¿verdad? Y es cuando un recurso es escaso, se considera un bien económico. Entonces, para que los recursos forestales sean ofertados o demandados a través de instituciones de mercado o políticas, no depende de las características intrínsecas de estos recursos, ¿verdad? Que sean públicos o privados, sino de los arreglos sociales acordados, ¿verdad? Cómo hemos decidido que tengan derechos de propiedad y qué tipo de instituciones van a asignarlos en la sociedad. Esto quiere decir que la institución es la que se encarga de la forma, en cierta forma, de resolver los problemas de escasez y consumo de cada recurso. ¿Qué queremos decir con esto? Que un bien de propiedad privado
como la madera, hemos decidido que el mercado sea el que lo asigna, pero tal vez el valor de belleza escénica es un derecho de propiedad público que se asigna a través de una institución política, ¿verdad? Entonces vamos ordenando un poco la forma en que argumentamos lo que es el tema institucional y el tema de que es un bien público y un bien privado. En este cuadro, espero que se pueda ver en la pantalla, básicamente tengo un cuadro con dos columnas. La primera columna es el bosque de mercado y en la columna de la derecha es el bosque político, aquel bosque que está definido dentro de una ley forestal, una ley de vida silvestre, CITES, que está influenciado por la Convención de Biodiversidad Biológica, ley de biodiversidad por red, ¿verdad? Entonces, básicamente podemos ver en la primera línea que bajo la columna de bosques de mercado, ahí vamos a tener todos los bienes de propiedad privada, que por definición son bienes divisibles, ¿verdad? La madera, que a través de un permiso forestal, lo que nos dice la ley forestal, usted tiene el permiso de corta, o sea, tiene la capacidad de dividir estos árboles del ecosistema para que los pueda transar en el mercado. Igual la ley de vida silvestre con los productos no maderables del bosque, el turismo a través del acceso a los bosques, a través de un pago de una entrada, y el carbono divisible, ¿verdad? El que hablaba Germán es aquel que vamos a transar en el mercado voluntario de carbono. Y este es divisible porque a través de la definición de la adicionalidad y la permanencia, lo diferenciamos del carbono público, que es aquel que está por debajo de esa línea de referencia que nos mostraba Germán. Igualmente, los bienes de propiedad pública son indivisibles, ¿verdad? Que en este caso la ley forestal define que son las zonas de protección, el ecosistema, el vuelo forestal remanente en un plan de manejo, las especies vedadas, la cacería, cambio de uso del suelo, obviamente los servicios ambientales no divisibles, como el carbono indivisible, ¿verdad? El remanente, el que no entra en el mercado, la biodiversidad, el aire, la protección del suelo y la belleza escénica, etc. Obviamente la institución de mercado es bilateral, la otra institución es una institución política multilateral, llámese SINAC, FONAFIF. La dinámica social en el mercado ya sabemos que es de consumidores y productores y tenemos en las intercambios costos de transacción. En cambio, en la institución política tenemos grupos de interés, ¿verdad? Con mucha carga, muchas veces mucha carga ideológica respecto al ambiente, a la sociedad y a lo económico. Y esto simplemente se mide por los costos de ponerse de acuerdo, ¿verdad? En el caso de FONAFIFO hay una junta directiva que decide en un decreto dónde, a quién, cuánto y cómo se paga un PSA, ¿verdad? No es, el PSA de FONAFIFO no es un mercado, es una institución fiscal que cobra un impuesto y lo distribuye de acuerdo a cómo estos grupos de interés así lo quieren. Como sabemos, en el bosque de mercado lo que actúan son las fuerzas del mercado a través del precio, mientras que en el bosque político es la fuerza de la mayoría a través del voto, ¿verdad? Ya sea en la Asamblea Legislativa cuando aprobaron la ley forestal o en la Junta Directiva de FONAFIFO, a través de los decretos de cómo se va a repartir el PSA cada año. Obviamente el marco jurídico en el mercado sería el derecho civil y comercial, y aquí en el derecho privado, en el derecho de propiedad privado, exclusión significa proteger el derecho privado. ¿Qué quiere decir esto? Si otro no acepta ese derecho, recibe un castigo, ¿verdad? El que toma algo sin pagarlo, que le llamamos hurto o robo, tiene que pagar una sanción en lo civil y a veces en lo penal. En el derecho público, más bien la exclusión significa la obligación de participar en la provisión del bien o servicio, ¿verdad? El que no compartamos este costo, ¿verdad? A través de un impuesto que es obligatorio, significa un castigo. Ya todos sabemos qué pasa si no pagamos nuestros impuestos, pues nos cae una sanción civil o penal. Igualmente es importante aclarar aquí que existe una serie de recursos que todavía no tienen los derechos de propiedad asignados,
¿verdad? Y esto sería los recursos de acceso abierto, donde usualmente cae la tragedia de los comunes, pero esto no lo voy a desarrollar en este momento por cuestión de tiempo. Siguiendo con el ejemplo que han dado los colegas, Johnny, voy a resumir un poco lo que podría ser la renta de la tierra mixta del manejo forestal por estos dos tipos de instituciones. Igualmente, la primera columna refleja la institucionalidad de mercado y la segunda columna la institucionalidad política, que en este caso y de manera muy resumida, la ley forestal. Por ejemplo, la institucionalidad de mercado, obviamente tenemos los ingresos de la madera, que usualmente representa el 90 o el 95% del ingreso, y los precios del carbono, o en este caso del carbono a cómo está el precio, como decía eh, eh, Jorge Mario, más o menos a ese precio representaría un 5 a un 10%. Entonces, a veces el discurso del carbono y los ingresos que voy a obtener en el mercado de carbono no está bien contextualizado, porque el que sigue pagando la fiesta es la madera. Algo muy importante es que en las instituciones de mercado los precios definen los costes, y los costes obviamente es la tecnología con la que voy a hacer el manejo, ¿verdad? Qué tipo de insumos, servicios, capital, mano de obra, cómo voy a elaborar el plan de manejo, con qué resolución, maquinaria. Lamentablemente, la regulación en Costa Rica no me permite definir los costes, porque los costes ya están regulados y el plan de manejo tengo que hacerlo a la resolución que dice que debe ser. Entonces, obviamente, si el precio baja, yo no puedo hacer un plan de manejo o una estimación del volumen a sacar con una resolución más baja. Tengo que hacerlo independientemente del precio de la madera. El no cumplir esta regla del negocio hace que no podamos tener un modelo de negocios sostenible, porque no puedo responder con tecnología al cambio en los precios de la madera, ¿verdad? Igualmente, los precios de la tierra muchas veces vienen incluidos los valores sociales y ambientales. Obviamente, como decía Johnny, el señor pagó 50 millones cuando el valor de la propiedad era por uso de la tierra, por manejo de bosque, tal vez solo iba a pagar 25 millones. Eso quiere decir que 25 millones eran valores sociales y valores del ecosistema, digamos hasta la biodiversidad, que fueron reconocidos porque compró la tierra por ese sobreprecio. Desde la otra columna, las instituciones políticas, vemos las regulaciones, ¿verdad? En este caso, con estos lentes, las regulaciones vienen siendo a un tipo de expropiación del derecho de propiedad privada. Por ejemplo, la prohibición de cambio de uso de la tierra ha sido compensada por el PSA que se paga, y usualmente eso representaba la prohibición de cambio de uso. Si el uso más próximo era la ganadería, eso representa una pérdida del 40% del valor del bosque. Los costos de ser legal, plan de manejo, regente forestal, regente del PSA, la burocracia, más o menos castigan el valor del bosque entre un 18 y un 29%. Y los estándares de manejo, ¿verdad? La definición de un diámetro mínimo de corta, la corta permisible por especie, la limitación del ciclo de corta, las especies vedadas y las zonas de protección, a veces se comen entre un 33 y un 45% del valor del bosque. Y lo que tenemos es una compensación con PSA, que usualmente representa una revalorización de un 35% de ese valor. Si hacemos los números, que aquí no los voy a hacer, al final siempre se ve claramente que estamos saliendo perdiendo. Entonces, si nos vamos al mercado de carbono, ¿verdad? El carbono como bien privado y los esfuerzos para crear y hacer funcionar. Entonces, lo que estamos haciendo y lo que hemos sido testigos en los últimos 20 años es cómo un bien público, a través de arreglos sociales, se ha convertido en un bien privado. ¿A través de qué? Bueno, el carbono adicional y que es permanente, lo podemos transar. Sin embargo, tenemos otras malas noticias adicionales a las que les compartió Germán, porque en enero del 2023, un informe del The Guardian, Site y otros evaluaron créditos certificados por Verra,
y uno de los principales estándares, que es uno de los principales estándares de carbono, y la investigación encontró que más del 90% de los créditos forestales no representaban reducciones de emisiones reales. Ese mismo año, en agosto del 23, un estudio publicado en Science evaluó que los programas forestales sobreestimaron significativamente su prevención de la deforestación. Entonces, este par de hechos ha tirado muchas alarmas para cuestionar la credibilidad, lo que hablábamos en la primera, de lo que son los mercados voluntarios de carbono, ¿verdad? Tenemos desafíos con la medición del carbono y el establecimiento de la línea base. El mercado voluntario de carbono para los bosques ha enfrentado muchas críticas por no ser lo suficientemente robusto. Las metodologías no favorecen, lo que decía Germán, las metodologías no favorecen la participación de países con bajos niveles de deforestación. Y de hecho hemos tenido que hacer un esfuerzo casi que pasarnos de Berra, del BCS al ART de TRIS, para que nos puedan tal vez reconocer un poquito los temas de mejora de los stocks de carbono y lo que es la restauración. Obviamente los organismos de certificación están experimentando un profundo cambio estructural y de contenido, ¿verdad? Y los mercados voluntarios de carbono para los bosques se encuentran ahora prácticamente en una segunda vida, y se sugiere que tienen que hacer muchas reformas para que los estándares sean más rigurosos y a la vez costo efectivos, y por eso se crea lo que se llama el Consejo de Integridad del Mercado Voluntario de Carbono. Y pretende centralizar y estandarizar ciertas metodologías para que puedan ser intercambiables en el mercado. Obviamente la estandarización es esencial para que los créditos forestales se conviertan en una parte importante del portafolio de las empresas compradoras. Y esto es importante porque lo que nosotros llamamos, y yo creo que la gran confusión es que hay un concepto que se llama carbon pricing, pero el carbon pricing es lo que la empresa tiene que pagar si no hace la compensación por créditos de carbono. Usualmente se puede andar en 60, 40, 60 dólares dependiendo del país. Pero obviamente el negocio de la empresa es conseguirlos a otro precio en el mercado para que sea rentable. Pagar los 60 a los gobiernos es si no cumplió, pero lo que él quiere es presentar créditos que desde luego los va a tratar de conseguir bien baratos, ojalá 5, 6, 7 dólares, para que la producción pueda seguir siendo viable para estas empresas. Bueno, para ir poniéndole un cierre a esta charla, entonces, ¿qué tan creíble es el mercado voluntario de carbono? Entonces, lo que se necesita para que un proyecto de carbono sea creíble, obviamente requiere de 3 reglas de divisibilidad, ¿verdad? Para que esto sea un bien privado, una línea base fiable y actualizada, adicionalidad sobre esa línea base, ya sea en emisiones evitadas o en remociones de carbono, dependiendo del proyecto, y garantizar la permanencia. Desde luego, como es un bien de mercado, tiene que haber temas de desarrollo de aspectos jurídicos de los contratos, ¿verdad? Tiene que haber un buffer que nos dé una estimación de un porcentaje de las emisiones evitadas o las remociones en caso de que hayan algunos problemas de cálculo o que no se pueda entregar lo que se prometió, y también una estrategia clara para evitar las fugas. Desde luego, estándares con un MRV que garantice que no va a haber doble contabilidad, que tenga transparencia y permita el intercambio de datos, y desde luego estándares y procedimientos confiables, ojalá a la luz de este Consejo de Integridad del Mercado Voluntario de Carbono, y desde luego todo lo que se le pueda agregar como un premium, ¿verdad? Todo lo que son los aspectos sociales y los otros beneficios ambientales de los ecosistemas, ¿verdad? Entonces, si vemos esta cadena de valor del carbono, vemos
básicamente lo que está ocurriendo, los cambios orgánicos que están ocurriendo, que son los entuertos, para que este sistema de mercado pueda funcionar. Por ejemplo, el desarrollador de proyectos, ahora los inversionistas están requiriendo mayores, que los estándares sean de mayor calidad a la hora de desarrollar proyectos. La metodología, por ejemplo, hay un escrutinio ha forzado a los estándares a mejorar, y aquí viene la participación de este Consejo de Integridad, revisando las metodologías. Algo importante es el tema del auditor, ¿verdad? Los estándares mejoran la supervisión de los auditores, y también muchos emisores de créditos no permiten que los desarrolladores de proyectos escojan el auditor. Aquí hay un conflicto de intereses que ha generado esta pérdida de credibilidad. Igualmente vienen los estándares para la emisión de los créditos. Aquí muchas certificadoras están encontrando vías para reducir los conflictos de interés entre la emisión de los créditos y las tarifas que cobran estos estándares o estas compañías certificadoras. Una de las soluciones que han planteado es que si el desarrollador de proyecto dice que va a emitir 1 millón de créditos y al final solo salen 700, el desarrollador tiene que pagar por el 1 millón. Entonces ese mecanismo va a hacer que el desarrollador trate de hacer una presentación más realista de lo que está presentando. Don Igualmente, Guillermo, sí. tal vez sí vamos cerrando la presentación, ya nos pasamos bastante del tiempo y para Ok. pasar al Cierro siguiente. esto. Entonces aquí el broker también como intermediario está usando agencias calificadoras independientes que den información de calidad de los créditos, y desde luego las compañías están siendo borbandeadas por los reguladores para mejorar la transparencia de los créditos de carbono que están comprando. Básicamente lo voy a dejar ahí. Tenía algunas conclusiones en relación a lo que estamos discutiendo. Obviamente la respuesta a la pregunta es que si existen mercados de servicios ambientales, la respuesta es sí, ¿verdad? Y existen lo que les presentaba, el mercado voluntario de carbono, pero para eso necesitamos que los derechos de propiedad sean claros. Costa Rica ha dicho, el dueño de la tierra es el dueño de los árboles y el dueño de los árboles es el dueño del carbono. Y esto es claro y ha permitido que pueda acceder cualquier dueño de bosque de forma directa o de forma indirecta a través de FONAFIF. Yo lo dejo acá y el resto lo comento al final con las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, agradecemos a don Guillermo por su presentación. Más adelante abordaremos también a través de las preguntas otras inquietudes. Damos también la bienvenida al señor Manuel Morales, diputado de la República, quien nos acompaña en este momento en el seminario. Bueno, continuando, igualmente le damos la palabra a don Mario Piedra Marín, el director Piedra de nacionalidad costarricense. Se graduó como ingeniero agrónomo de la Universidad de Costa Rica y cuenta con 2 maestrías de Louisiana State University en economía y economía agrícola, con un doctorado en economía agrícola y agronegocios. Él ha ocupado importantes puestos estratégicos gerenciales en reconocidas instituciones regionales e internacionales, como el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE, el CIAT, la Universidad EARTH. Considera también que incorporarse al equipo de Fundecor es un honor y una gran oportunidad personal y profesional. Fundecor refleja muchos de los valores, principios y con los que le educaron, por lo tanto, nos ha indicado que se siente muy a gusto en este rol al cual ha sido encomendado como director de esta organización tan importante para el sector. Sin más, le doy la palabra al señor Mario Piedra, quien desarrollará la presentación Experiencias de Fundecor en el uso de instrumentos financieros de mercado para la conservación. Sí, yo creo que yo prefiero el micrófono. ¿Funciona? No. Buenas tardes a todos, a todas. Un placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Es decirles que siempre me pongo un poco nervioso cuando me toca una presentación, después de una presentación académica.
y después de oír básicamente la calidad de las ideas de los panelistas, creo que la Herman ha sido muy reveladora en muchísimos sentidos. El profesor con amplísima experiencia nos ha dado muchos temas realmente en que pensar. Y yo quería estoy tratando de buscar un símil que explique y que entendamos qué es lo que estamos haciendo en la organización en este momento. Si yo viera que todo lo que han descrito, las limitaciones que tenemos es una caja de cartón, lo que está haciendo Fundecor es el ratón que intenta hacer un hueco para salirse de la caja. Literal, porque tenemos 33 años de experiencia en el territorio. Muchos de los temas que están acá los hemos tratado. Es más, el capital social de Fundecor es tan grande, tan grande, tan grande que hay exfuncionarios de Fundecor aquí, ¿okay? Hay ex miembros de las juntas directivas aquí, hay miembros actuales de nuestro comité de trustees, ¿okay? Tenemos un montón de gente y todo ese bagaje de personas de los últimos 25 años han construido de una u otra manera la experiencia que tiene la organización, por lo tanto le da la fuerza al ratón para tratar de escapar, si se quiere, hacer el huequito y salir y hacer algo nuevo y diferente. La próxima, ahí soy yo el que tengo que hacerlo, se me olvidaba. Ok, para todos, básicamente somos una fundación, los que no nos conocen, tenemos 33 años de estar funcionando, somos parte de las organizaciones que estableció USAID, como parte de los programas que estableció en Costa Rica. Tenemos instituciones hermanas como la Fundación Cruza, la Universidad Earth y otras más. Es muy claro el mensaje desde siempre: protegemos y conservamos la biodiversidad de la cordillera volcánica central y la zona de amortiguamiento, promoviendo soluciones innovadoras para un futuro sostenible con bienestar para las comunidades locales. Herman decía que el mundo ha cambiado, por supuesto que el mundo ha cambiado. Nosotros hemos cambiado y nada, solo vernos al espejo. Por lo tanto, las soluciones innovadoras que hoy estamos planteando o queremos buscar son muy diferentes de las que hubiera sido posible presentar hace 20, 25 años. Aquí está algunas de las actividades que hemos hecho en los últimos 30 años. Lo que quiero decir con los números, más que ir por ellos, es que es una organización que se ha nutrido de muchísimas actividades a nivel local, con funcionarios que ya no están en la institución, con directores, con juntas directivas. Es una institución que sabe y tiene conocimiento, y yo respeto mucho, 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 porque yo no soy forestal, yo soy agrónomo y trabajo en cadenas de valor. Yo respeto mucho lo que me dicen los forestales, y las bases de datos que tenemos y la experiencia de un cuarto de siglo que tenemos acumulada. Siempre al final del día lo que nos importa son las personas. Al final del día eso es, vivimos en Puerto Viejo, andamos por todas las zonas de Puerto Viejo, por todos esos caminos de Dios, y se inundan, nos inundamos, si está caliente, si queman el piñal, se nos mete el humo, lo mismo. O sea, estamos tan parte de la comunidad que estamos a la par de la iglesia, y yo oigo misa todos los días a las 9 de la mañana, para que tengan ustedes idea cómo es la cosa, ¿ok? Pero hay dos cosas que nos mueven. Uno es que tenemos que buscar formas de darle valor al bosque. Hemos visto hoy la cantidad de limitaciones que hay para darle valor al bosque, y la otra es que dando valor al bosque probablemente tenemos una mejor oportunidad de ¿qué? De proteger el capital natural del país. Nuestro recorrido, empezamos en el 91 con inicio de operaciones. Todos los pilotajes que se hicieron para el pago por servicios ambientales se hicieron en Fundecor, en la zona de Puerto Viejo, en la zona de abajo. Ahí están los documentos históricos de los contratos iniciales que se firmaron. Luego, para 1998, empezamos todo el tema de compra de madera por adelantado y pago de servicios ambientales para empresas hidroeléctricas. Nada de eso está funcionando al día de hoy, es importante, creo que lo sepan. Para el 2003 empezamos toda la parte de acompañamiento a la comercialización de la madera, porque los que han trabajado en los mercados de madera se dan cuenta que trabajar con intermediarios de madera, con las pulgadas madereras ticas, uno nunca sale bien, de la purizante verdad. Ya para el 2013, Manuel, que está acá, por allá está sentado, se estableció Aguatica, que es básicamente un fondo privado, público-privado de la sociedad civil, que aborda el tema del agua, y eso es muy importante, particularmente en la parte interna del macizo central. Para el 2017 establecimos el programa Buena Madera. Don Ronnie Camino está aquí conmigo, era director de las empresas que tuvimos, que es In the Woods by Fundecor y Fundecor Bosque Sociedad Anónima, hoy en día cerradas ambas.
por varios problemas importantes, pero uno de los problemas más importantes es que es imposible competir en mercados en donde la ilegalidad y la informalidad son parte de la regla. Usted no puede competir, es como, no se puede sencillamente. ¿Por qué? Oye, la gente que transacciona sin ¿cómo se llama? Sin facturas o no paga impuestos, y nosotros como fundación tenemos que hacerlo. Por lo tanto, los números empiezan a ser muy estrechos, implicaría tener volumen de producción más grande, una presencia mucho más fuerte en el mercado de la que en ese momento la inversión que teníamos. Es una lección muy, muy importante que hemos tenido. Para el año 2020 ya nos agarra la pandemia, ¿no? A todos, creo. Y empezamos a trabajar en todo el tema de reactivación de la reforestación en Costa Rica. Pero no reforestación con especies nativas, no. Nosotros le estamos dando duro a la parte de reforestación con plantaciones monoclonales de melina, en donde somos muy exigentes en términos de la condición de sitio y esas cosas donde se dan. ¿Para qué? Porque estamos claros de que esas plantaciones deben ser plantaciones rentables, y a través de los años, Pedro está aquí, Carlos no está, creo, ahí está, bueno, a través de los años tenemos bastante claro cómo es que eso sucede. Tenemos en este momento parcelas en el campo donde podemos ver los árboles, las mediciones y todas las cosas que estamos siguiendo. Y tal vez lo más importante es que a finales del 2019 tenemos un reto de la Junta Directiva de Fundecor, la Junta Administrativa, particularmente en aquel momento su presidente, don Edgar, nos dijo, vean, nos acabamos de adscribir al programa de desarrollo de descarbonización. Por lo tanto, en el largo plazo va a haber menos dinero disponible, ya lo hemos discutido hoy aquí. ¿Cuál es el modelo que vamos a crear o desarrollar que sustituya total o parcialmente el impuesto a los combustibles? Y nosotros, pero, o sea, la preguntita se la trae, ¿no? ¿Qué era lo importante tal vez en ese tiempo? Que entonces empieza uno a ver cuáles son las cosas que han funcionado para atrás, cuáles son las impresiones de mercado que han funcionado, cuáles sí, cuáles no. Y digamos que llegamos en dos líneas frontales. Una, podemos trabajar el tema de desarrollo local a través de plantaciones forestales, clones de melina, que eso no voy a hablar ahora. Y la otra es, algo que sabemos, es que los servicios ambientales sí funcionan. Es decir, si el esfuerzo central para la protección, darle valor al bosque y conservar el capital natural, los servicios ambientales han funcionado bien. Ahora es cómo los hacemos funcionar mejor. Ese era el punto central. En la parte del 2021 empezamos a trabajar con el Sistema Banca de Desarrollo. También para el año 2021 empezamos un proceso, lo que llaman de planificación prospectiva, es decir, tratar de internalizar de una u otra manera todos los incertidumbres que tenemos al futuro. Y para el 2021 finalmente la Junta Administrativa aprueba que empezamos a explorar y desarrollar el proyecto o el programa que llamamos Biota. Ustedes conocen el pago por servicios ambientales en Costa Rica, ¿para qué les voy a contar el cuento? Digamos que es lo mismo, excepto que en lugar de pedir la plata a Bonafifo, yo estoy buscándola, o la organización está buscándola, pedírsela a inversores privados. Hablan en esas palabras. Es decir, la fuente es diferente y los precios también son diferentes. Porque cuando todos los que me han leído, saben que yo pienso que lo que el PSA en este momento reparte es pobreza. Yo estoy absolutamente convencido. No es un cuestionamiento moral, es la realidad en términos de números. Es lo que hay y es con lo que tenemos que jugárnosla, como dicen. Pero tenemos que buscar maneras de cómo valorizamos esos servicios ambientales que tenemos. Y si nosotros como país, Costa Rica, no podemos desarrollar un producto boutique basado en más de 25 o 30 años de experiencia de organizaciones, no sé, como Codeforza, me explico, como Fundecor, las escuelas de ciencias forestales, la cantidad de regentes que hay, si nosotros con las certezas jurídicas que tenemos, con cómo nos prensa la ley, con los castigos que empiezan la ley, con la experiencia que tenemos más de un cuarto de siglo, no somos capaces de desarrollar un producto boutique, estamos en problemas. Y yo creo que deberíamos ver a lo que los cafelateleros hicieron en el pasado. Cuando yo estaba chiquito, el café se vendía en sacos. Hoy, básicamente, subastas electrónicas, todo el mundo quiere entrar ahí.
y muchos otros productos. Por lo tanto, yo estoy particularmente convencido, como buen sancarleño que soy, de que sí es posible. No es fácil. No es fácil. Es muy complicado, pero sí es posible. Porque si países como el nuestro, con toda la información y la calidad profesional que tenemos, no lo logramos, yo creo que estamos jodidos. Ahora, Biota esencialmente, lo que crea, y ahora se lo voy a explicar, es el mecanismo de intercambio. Es decir, hay una serie de servicios ambientales que se producen localmente o servicios ecosistémicos que se producen localmente y en teoría hay una demanda por esos servicios ecosistémicos. Esto se catapultó más después de la COP15 que sucedió en Canadá y empezamos a trabajar. El lenguaje nuestro ha ido cambiando. Antes hablábamos de NFTs, de Non-Fungible Tokens. Después empezamos a hablar de créditos de biodiversidad y tuvimos una confusión en una reunión de trustees y de junta administrativa que empezamos a hablar ahora de unidades de conservación de biodiversidad. Porque realmente lo que estamos haciendo es tratar de buscar una compensación por las acciones que la ley le pide al dueño de la tierra que haga para compensar, para proteger la biodiversidad. Nosotros es un sistema completamente privado, es decir, nosotros no estamos pensando depender de FONAFIFO, o con todo el respeto de la cooperación internacional, de los organismos multilaterales. Y les voy a decir por qué. Cuando el huracán Mitch, tal vez algunos de ustedes no habían nacido, golpeó Nicaragua y Honduras hace muchos años, en ese tiempo me vine a Estados Unidos en carro, terminé de estudiar el doctorado, me monté en el carro y me vine para abajo. Y la devastación era realmente, en países pobres, era realmente increíble la devastación que en las cuencas. Entonces, USAID, o SAID, como le quieran llamar, comisiona un trabajo y dice, bueno, de todas las innovaciones que hemos gastado millones y millones en cuencas en esta región, ¿qué es lo que quedó? La conclusión más importante es aquellas iniciativas, innovaciones, como ustedes quieran llamar, que tenían un claro ligamen al mercado, fueron las que se quedaron. Las que dependían del proyecto, todas se murieron. Las que dependían del Estado, todas se murieron. Y para quien va manejando entre esas calles de Dios y ve la destrucción, el mensaje es muy poderoso. Y yo nunca había sido muy pro mercados, así como, pero yo pensé que tenían razón en lo que estaban haciendo. Entonces muchas de las innovaciones que no tenían un carácter importante en los proyectos, se quedaron. Y aquellas que eran la estrella del proyecto, se murieron. Entonces los mercados sí tienen la potencialidad para hacer esto bien. Ahora, no se me enreden aquí, pero esto es como el esquema central de lo que es Biota. Esto es el intento por crear una cadena de valor. ¿Ok? Normalmente las cadenas de valor tienen 3 fases. La fase 1, que es la fase de producción. La fase 2, que es la parte de transformación en valor agregado. Y la parte 3, que es la parte de la comercialización del producto final. Digámoslo en estos términos rápidos. Cuando hablamos de fincas biodiversas, ¿okay? Cuando hablamos de la línea a la izquierda, estamos hablando de toda la fase 1 de una cadena de valor. ¿Por qué? Perfectamente tenemos el producto caracterizado, no tenemos 25 años o 30 años de datos. Podemos caracterizar lo que quieran. No tenemos hasta inventario de las fincas. Yo hasta que me deleito cuando Jaime u otros me enseñan los, ¿cómo se llama? Los mapas, con todas las posiciones georreferenciales de las, no sé, cientos, si son miles de árboles que cuentan. Esa riqueza de información no se la va a conseguir ningún satélite, perdón, disculpen, pero es que es así. Es una riqueza increíble que tenemos, en términos de que sabemos cuán biodiversa es esa unidad, ¿ok? Esa es la finca como tal. Hay una cosa que se llama sitios fundamentales indicadores. Nosotros, bueno, sabemos que hay en la finca, el punto es, ¿cómo juega esa finca en el panorama regional de una región? Y para eso utilizamos 8 indicadores de sitio, que yo no me los inventé, ni Fundecor se los inventó, son las prioridades del Estado. ¿La finca está en un corredor biológico, sí o no? ¿La finca es un humedal, sí o no? ¿La finca es una zona crítica para la protección de biodiversidad, sí o no? ¿La zona tiene un alto nivel de probabilidad de cambio de uso en el futuro, en los próximos 5 años, sí o no? Entonces yo puedo no solo caer en la finca, sino cuál es el rol que esa finca juega en las prioridades del Estado de Costa Rica para una región. ¿Me siguen?
Entonces yo puedo decir, esta finca cumple 3 de los 8 indicadores o 4 de los 8 indicadores, o lo que fuera. ¿Por qué es importante esto? Porque acuérdense, estamos yendo a los mercados, y a los mercados cuando usted saca un producto, el producto debe ser caracterizado. Y aquí no solo no estamos caracterizando el producto en términos de lo que hay en la finca, sino cuál es el rol que juega a nivel, digamos, a nivel regional. Esa es la fase 1, la tenemos clara. Fundecor, Codeforza, estoy seguro que Fonafifo, tenemos cualquier cantidad de hectáreas en donde sabemos qué es lo que se produce, ¿ok? Después, yo, Fundecor, establezco un contrato con Marielos, que es dueña de la finca, ¿ok? Ella cede los derechos exactamente igual que lo que hacemos ahora. Yo, esta finca, cuando encuentro el cliente, yo emito los certificados que me da blockchain, esencialmente, ¿ok? Y en el caso de nosotros, cada certificado es de 1 hectárea, es decir, si una finca tiene 350 hectáreas, se emiten 350 certificados por año para esa finca, si se quiere, ¿ok? Entonces, está claro que tenemos la fase 1 y la fase 2 de la cadena de valor. No les voy a hablar de la fase 3 porque me da hasta las 3 de la mañana, que es donde estamos ahora metidos, ¿ok? Que es verdaderamente donde está el reto. Y yo discrepo sustancialmente con Jorge Mario. No porque no tiene razón, es que el mercado es tan amplio, es tan heterogéneo. El mundo es tan gigantemente amplio que yo estoy seguro que hay mercado para todas estas cosas. Yo sí estoy seguro. ¿Qué es lo que pasa? Creo que hemos jugado mucho en las aguas más superficiales, donde están el Banco Mundial, el Fondo Verde del Clima, el Banco Centroamericano de Integración Económica. Esas son las aguas más bravas porque son más influenciables políticamente hablando. ¿Ok? Pero usted puede bajar un poquito más en el nivel del agua y va a encontrar todo un sector de pequeñas, medianas empresas y grandes que se dedican a todo tipo de cosas en la economía, en donde si usted les ofrece el retorno de la inversión correcta, ¿okay? Hay una disposición positiva a esto. Nosotros hemos explorado los mercados en Costa Rica en este término, estamos explorando más y más los mercados internacionales en ese término. Hay cosas que están no desechadas y no están puestas en el parqueo, como dicen, esperando, porque no hay desarrollo suficiente de mercados. Por ejemplo, utilizar créditos de biodiversidad o créditos que implican a la conservación de unidades de conservación. Todavía no estamos listos para que sean mecanismos de inversión. Es decir, que usted compre algo, se la juega con el precio y después lo va a vender más caro. Por una sencilla razón, porque esto tiene una fecha de caducidad. Usted compra algo que se vuelve caduca en 10, 15 o 20 años, depende de cómo lo compre. Exactamente igual que los de carbono. Y la mayoría de compañías grandes todavía no saben cómo es que van a internalizar esa inversión en lo que hacen. Entonces, estamos todavía en ese tema. Ahora, ¿qué es lo último de allá? Bueno, cuando vendamos, ¿cómo es que lo vamos a repartir? Y en eso hemos sido absolutamente claros. La meta es 85% para el productor y un 15%, en ese caso, digamos que sea Fundecor, como puede ser Codeforza, como quiere ser cualquiera. Lo que estamos es replicando esencialmente los porcentajes que tenemos hoy. Eso no es nada diferente. No estamos inventando el agua tibia. Y esto es muy importante cuando yo estoy hablando con otras personas, porque para mí lo más importante es la cantidad de dinero que recibe el productor o la productora, porque ellos, ellas y ellos son los que llevan sobre sus hombros la conservación. No puede ser que vendamos algo y que llegue al productor un 15%, un 20%. ¿Ok? Eso es importante. Y en cuanto a los precios de esas acciones de conservación, hay muchas referencias. Esta básicamente es del mundo desarrollado. En los cuadros rojos, básicamente dice precio de los créditos. En la parte de abajo pueden ver los montos, son montos muy, muy grandes. También tenemos básicamente los números que me da el proyecto Biofin, cuando ven allá bosques. El valor de los valores económicos de los ecosistemas básicamente está en $1,760 por hectárea. Dame un segundo más. Y tal vez la última es que nosotros estamos usando, el precio que estamos usando en referencia para preguntar a los mercados son los precios de los servicios ecosistémicos ligados explícitamente a los humedales Ramsar que están en la parte norte de Costa Rica. Tenemos software, tenemos todo instalado, estamos en estos momentos activamente en el proceso de venta de estas cosas. ¿Y por qué es importante? Nada más. Esto es los riesgos de deforestación, de cambio de uso que publicó el Estado de la Nación hace un par de años.
Las zonas, todos los píxeles rojos tienen una alta probabilidad de dejar de ser bosque, los amarillos tienen una probabilidad media y los azules tienen una probabilidad baja. Los que conocen los parques nacionales saben que son las zonas azules, los que conocen la región saben cuáles son las zonas rojas y amarillas. Ese es el reto, ¿cómo revertir eso? Ese es el reto, es que eso es. Si queremos pensar en conservación en 25, 50 años, eso tenemos que abordarlo directamente. También se nos ha ocurrido la última, le prometo que la última, nada más, es que se nos ha insistido, se nos ha hablado a muchas personas de que ¿por qué no hacemos esto regionalmente? Porque no, somos tan chiquiticos, como alguien decía por ahí, la escala es insuficiente para poder atraer a proyectos grandes como los 5 bosques en Centroamérica, donde usted puede agregar este tipo de mecanismos para poder trabajar. Y esto ya caería más directamente a esta agregación con ayuda básicamente multilaterales para después dejarlo ir vía mercados. Muchas gracias. Ya. Pobrecita, qué trabajo más duro. Muchas gracias, don Mario. Bueno, continuamos y ya nuestra última presentación para pasar al espacio de preguntas, que en orden del tiempo va a ser más corto. Y bueno, tenemos entonces para este cierre de presentaciones, para arrancar con el panel, al señor Mario Villamizar Rodríguez, máster en Planificación y Promoción Social, con énfasis en Desarrollo de Microempresarial de la Universidad Nacional, máster en Innovación de la Universidad Leipzig, Alemania, economista graduado de la Universidad Nacional, actualmente director nacional del Desarrollo Rural Territorial INDER, fue asesor y jefe de despacho de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, jefe de proceso de investigación y prospección de mercados en el INA, investigador y planificación de evaluación del INA y profesor de maestría de la planificación y promoción social de la Universidad Nacional, miembro de la Junta de Crédito Banco Popular Heredia. También fue regidor de la Municipalidad de Santa Bárbara. Le doy la palabra al señor Mario Villamizar, quien desarrollará la presentación Experiencias del pago por servicios ambientales con productos en zonas rurales. Sí, gracias, buenas tardes. Primero, felicitar a Ideal por este aniversario. De verdad que ha sido un camino de 10 años promoviendo la discusión sobre estos temas. A doña Elizabeth, representante de la Fundación, que ha permitido que se dé esta actividad. Por la carrera que estamos, yo soy el Director Nacional de Desarrollo Rural del INDER, y ustedes se preguntarán qué estoy haciendo aquí. Bueno, en el INDER tenemos 2 hijos, un hijo muy bueno y un hijo que es terriblemente mal portado. El hijo bueno es todo el trabajo que estamos haciendo a nivel de desarrollo de infraestructura, fomento de la producción, seguridad alimentaria en todas las zonas rurales. Decía el profesor Ronnie de Camino que los funcionarios públicos somos servidores, por supuesto que sí, pero unos servidores con unas cadenas y unos grilletes, con poca plata. Presupuesto del INDER ronda el 0.2% del presupuesto nacional. Y el hijo travieso, ese es el hijo que tiene que ver con todo el tema agrario, con todo el tema de administración de tierras y con todo el tema de regularización de la tierra. Ese hijo travieso empieza cuando se fundó el INDER, antes ITCO, que luego pasa a ser IDA, y con su última transformación hace unos 12, 13 años en el INDER. Nos dicen, el INDER es el promotor del desarrollo rural. El hijo bueno está haciendo electrificación, caminos, reservorios, apoya a los productores. El hijo travieso es el que tiene que hacer toda la regularización de la tierra. Y entonces cuando me dicen eso, y yo ingreso a este puesto en el INDER, plan RTI, en recuperación de territorios indígenas. Vaya usted con ese capital humano que tiene, con esos recursos, y recupere todos los territorios indígenas que están invadidos, que están en áreas de protección, que están con personas privadas usándolos, determine si son de buena o mala fe la posesión, y expropie y pague. Con el 0.2% del presupuesto nacional, más de 200.000 hectáreas. Me dicen, además, debe ver cómo hace con la zona de franja fronteriza, toda la milla fronteriza, porque ahí hay miles de familias en la zona norte, en la franja sur y Caribe Sur.
ve a ver si puede titular, si puede concesionar. En la franja norte, que todo es patrimonio del Estado, ve a ver cómo desafecta y compensa. Hacer un estudio de desafectación cuesta entre 20,000 y 70,000 dólares por hectárea. Y yo debo compensar entre un 8 o un 10 adicional. Eso significa que para poder desafectar una hectárea en la franja norte, donde tenemos poblados, escuelas, carreteras, que no son propiedad de nadie sino del Estado, debo invertir casi 30 veces lo que voy a desafectar. Cuento todo esto porque cuando doña Marielos me dice, vaya a contar qué hace el INDER con el tema de servicios ambientales, ¿hacen algo? Y yo le dije, sí. Nuestro presidente ejecutivo, don Osvaldo Artavia, nos dice, ustedes tienen que hacer magia. ¿Cómo hacemos magia? Busquen posibilidades, busquen oportunidades para los pequeños microproductores agrícolas de los territorios rurales. Entonces tocamos la puerta de Fonafifo y nos dice, pues sí, podemos hacer algunas cosas. ¿Qué podemos hacer? Pues pago de servicios ambientales o los créditos por mantenimiento de las áreas boscosas. Por supuesto, como acaba de decir don Mario, terrible los montos, es terrible los montos que pagan, pero es la realidad, y para un micro pequeño productor es un adicional. Ese adicional lo equilibramos y lo compensamos diciéndoles, si ustedes entran dentro de un programa de reforestación, dentro de su proyecto productivo, les podemos dar crédito, no a una tasa del 6%, sino al 4%. Pero además de eso les podemos dar fondos no reembolsables como insumos, como semilla y como equipamiento. Entonces, inicio con la presentación. Vamos a ver dónde lo dirijo. Ya. Listo, gracias. Indicándoles esto, nosotros, vamos a ver si me pasé. Tenemos dos modalidades que estamos trabajando desde el INDER para nuestros beneficiarios, productores de zonas rurales, a nivel del tema de recuperación de la cobertura forestal y el otro mantenimiento de la cobertura forestal. Perdón, y no mencioné algo. La ley del INDER es muy clara. Todo lo que es área boscosa, propiedad del INDER, tiene que segregar y traspasarlo al SINAC. Si compra una finca y el 35% es de área boscosa o protección, cómprela, segréguela y pásesela al SINAC. Nosotros muchas veces preferimos que se mantengan en manos privadas para que pueda desarrollarse los procesos productivos. En esa línea, estamos trabajando en temas de reforestación, sistemas agroforestales y regeneración natural. ¿Cuáles son las ventajas? Pues fomenta la diversidad del manejo de la finca, no solo en el proceso productivo agrícola que tienen, sino en el proceso de generar beneficios dentro de las modalidades que tenemos de arrendamiento y concesión, generándoles, como les decía, oportunidades para créditos más favorables, acceso a fondos no reembolsables a través de equipamiento, insumos, entre otras cosas, esos ingresos económicos ambientales que la gente a veces ni entiende en las zonas rurales, pero saben que si siembran, si reforestan, si mantienen, van a tener algún tipo de ganancia adicional económica, que para un micro y pequeño productor es algo importante. Por supuesto que el tema de conectividad con el tema de los ecosistemas ambientales, nosotros como institución no solo velamos por un tema económico, sino un tema social y ambiental. Es curioso porque cuando yo ingresé al INDER me decían, ¿cómo manejamos el tema de los proyectos sociales? No, quítense eso de la mente. Ya no hay proyectos sociales, cualquier proyecto social tiene que tener una rentabilidad económica, tiene que poder sostenerse y mantenerse. Y eso lo hemos ido logrando con estos mecanismos. La equidad en la participación entre hombres y mujeres se ha dado en estos programas y pues hemos generado algunos tipos de alianzas entre instituciones públicas para poder generar estos mecanismos de transición hacia lo que es este modelo de sistemas agroforestales. ¿Qué hacemos? Ahí pueden ver algunas de las fotografías. Lo que hacemos es implementar en los proyectos de ganadería, de siembra,
todo tipo de reforestación o regeneración natural a través de la siembra de especies maderables en las cercas, para cobertura de sombra, para ciertos productos, entre otras cosas. Hay fincas donde ya hay cobertura boscosa que está sin utilizar, entonces les damos ese incentivo de que la mantengan en esas condiciones y puedan aprovechar a nivel productivo las zonas donde no hay esa cobertura. Me salto esto, son las diferentes características entre los tipos de servicios agroforestales que tenemos. Sin embargo, rápidamente tenemos el puro, que es cuando la persona es propietaria de su terreno. Tenemos también cuando el INDER es propietario, se lo subarrienda, y en esa línea nosotros, como les decía, podemos generar créditos a tasas preferenciales cuando ingresan dentro de este programa de servicios de pago ambientales. Y también tenemos los sistemas mixtos, en donde el crédito no solo es a través nuestro, sino a través también de FONAFIFO. Las características de cada uno de los programas, donde, por ejemplo, todo este personal de agentes forestales lo estamos poniendo nosotros para que los productores no tengan que hacer esa inversión que obviamente es muy compleja, económicamente hablando. Ahí están los datos, como decía Juan Mario, nosotros, o FONAFIFO y el programa paga por árbol una cantidad, y dependiendo del mecanismo y de la modalidad de pago, están los desembolsos. El del medio es uno muy interesante porque hacemos el crédito y al tercer año es cuando se hace el desembolso. Cuando ya los árboles tienen 3 años y se han conservado, se hace el desembolso por pago de servicios ambientales. Ese desembolso, lo que incentivamos es que el productor pague el crédito que asumió con el INDER, quede libre, y a los 2 años se le hace el desembolso siguiente por el 20%, pero además ya puede tener posibilidad de comercializar la madera. Es una ganancia adicional al proyecto que tuvo. Y la otra modalidad, que esta es un poco más compleja, pero estamos buscando aprovechar este mecanismo. Tenemos el pago por créditos, los contratos de reducción de emisiones forestales. Nosotros actualmente tenemos más de 80,000 hectáreas de bosque en procesos complejos. ¿Cuáles son esos procesos complejos? Procesos cuando eran propiedad privada, el Estado la compró, le dijo en ese tiempo al IDCO, asúmala, titule. Titulamos, y a los 3 años dijo, ya esto es una reserva forestal, ahora recupere e indemnice. En esos procesos de lesividad, todos los procesos legales que hemos llevado, siempre el INDER no ha logrado traspasar muchas de estas propiedades hasta terminar estos procesos. Entonces están a nombre del INDER, están protegidas, algunas, la mayoría, muchas otras están invadidas por los problemas que ustedes saben, pero logramos incorporar una gran cantidad de estas fincas a nombre del INDER dentro de este proceso de pago retroactivo desde el año 2018 hasta el año 2024, y esperamos concretar ese proceso que nos puede dar un pago por servicios de protección, de reducción de emisiones, esperamos para el otro año alrededor de $1 millón. Básicamente esa era la presentación. Ahí estamos a las órdenes, y como les decía, esto es para apoyar a nuestros beneficiarios en primera instancia, que son micro y pequeños productores en zonas rurales, que a pesar que no es un monto muy representativo, sí es un monto que ayuda a todo el tema de social, económico, pero también ambiental, que para nosotros también es prioridad. Muchísimas gracias. Gracias, don Mario. Aprovecho entonces para llamar al podio al frente a don Germán, a don Mario Piedra y a doña Nancy Zamora, ingeniera forestal, máster en gerencia de comercio internacional y también miembro de IDEAL y representante de la academia en la Universidad Nacional. Les doy la palabra para el panel y las preguntas. Sí, voy a quedar acá. Sí. Muy buenas noches, reciban todos ustedes. Hemos decidido hacer una modificación de la metodología en función del tiempo. Entonces, vamos a abrir a todos ustedes las preguntas. Entonces, por favor, iniciaríamos pensando igual unas 4 o 5 preguntas, por favor. Si pueden levantar sus manos.
por acá. Sí. Muchas gracias. El tema aquí se han brindado distintos contrastes de cómo enfocar la conservación de servicios ecosistémicos, unos más orientados hacia el Estado, otros más orientados hacia la liberalización del mercado, ¿verdad? A mí yo quería, digamos, como preguntarle al señor de Fundecor, ¿cómo cree que se podrían empezar a romper esos paradigmas culturales? Porque yo no sé si este país está tan preparado para empezar a hablar de que ocupamos asignar derechos de propiedad, de que más bien debemos de dejar esto lo más posible en manos del mercado. Entonces, ¿cuál es su opinión para empezar a romper esos paradigmas en este país donde más bien el Estado es el que está totalmente a cargo de este tema? Gracias. Muchísimas Perdón, gracias. don Mario. Si gusta, nota, porque vamos a hacer la misma dinámica de retomar todas las preguntas y ahí hacemos un set. Y si igual alguno de ustedes quisiera aportar en función, aunque sea una pregunta directa, pues muy bienvenido. Gracias. La segunda pregunta. Sí, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Luis Gómez, soy regidor de la Municipalidad de Desamparados. Para el señor de Fundacor, bueno, además tengo una pequeña finquita de 25 hectáreas por el lado de Sarapiquí. Entonces, quería preguntarle si su proyecto, el último que mencionó, del sistema, funciona también para fincas así pequeñas o no, porque me estaría interesado. Y con el señor del INDER, nosotros en Desamparados tenemos una loma que se llama Loma Saritral, que son alrededor de 300 hectáreas, pero son de dueños privados. En el caso de los proyectos que ustedes manejan, ¿tiene que ser la solicitud solamente por parte del dueño particular, o en el caso de la municipalidad se podría solicitar en el INDER? Entiendo que el INDER es de desarrollo rural, de hecho en Desamparados la parte de Fraile, San Cristóbal y Rosario, que son los distritos rurales, sí lo ve, pero como es un tema más urbano, no sé si aplicaría esa consulta. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación a los tres. Mi pregunta, bueno, va relacionada, ya vimos que la presentación de Germán nos deja un panorama bastante complicado, al menos en los esfuerzos que pueda hacer el gobierno, ¿verdad?, para traer recursos para el país y para los dueños de bosque. Y bueno, viendo la presentación de don Mario, me genera bastante una expectativa, ¿verdad?, positiva en cuanto al mercado de carbono, ¿verdad?, para el país, para propietarios. Sin embargo, me quedan algunas dudas, principalmente cómo ha sido realmente en la fase operativa, la captación de esas ventas, de esas unidades, ¿verdad? ¿Cuál es el precio de la unidad? Que no la vi, la pasó muy rápido. Y bueno, y si es así, esas ventas las auditan ustedes mismos o la audita alguien más, porque realmente el panorama más reciente del mercado del carbono, al menos lo que he visto últimamente, es que los compradores están siendo bastante cautelosos en dónde están comprando, porque ya han habido varios proyectos a nivel mundial que han sido un fracaso, ¿verdad?, y una estafa. Entonces, ¿cómo luchar o cómo lidiar en Costa Rica con ese tema? Gracias. No sé si tenemos alguna otra pregunta, si no, iniciaríamos con estas tres. Acá. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. La pregunta va para don Mario Villamizar, del INDER. Lo que están haciendo evidentemente es una muy buena alternativa. La pregunta es si este proyecto de implementación está ligado también con miras a ver qué se va a hacer después con los proyectos, digamos, de SAF, reforestación o plantaciones puras. Yo soy ingeniero forestal y creo que tenemos una experiencia en el país de unos 20 o 25 años en el que se establecieron plantaciones forestales y debido tal vez a la falta de asesoría técnica, manejo o repensar qué se iba a hacer cuando ya se tenía la madera lista para producir, qué industria la iba a procesar y qué productos de mercado íbamos a tener, creo que nos ha llevado al traste como sector y hemos desaprovechado, creo, una gran oportunidad. Entonces me parece muy adecuado que un proyecto de estos
se reestructure de una vez pensando hacia futuro, ¿verdad? ¿Qué van a hacer con estas maderas estos productores para que tengan un buen precio a la hora de la venta, se encanten con el proceso y nuevamente dentro de un ciclo de 5 o 10 años estén otra vez sembrando madera y no simplemente saliéndose de la actividad? Gracias. Creo que estaríamos entonces. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por las preguntas. Con respecto al tema central de cambio de paradigma, yo lo que le puedo decir es de que nosotros, ¿cuánto tenemos en Fundecor de estar trabajando esto? Los últimos 3 años activamente. Y creo en la organización el cambio de paradigma ha sido, digamos que progresivo. Cuando yo empecé a hablar de esto hace 3 años, yo creo que todos se reían de mí y no les miento, se reían de mí. Sobre todo cuando estaba hablando de los precios y esas cosas. Pero yo como buen sancarleño soy muy jupón, porque yo soy muy jupón, y dije, no, yo creo que esto es, la ciencia yo sé que está de mi lado. O sea, lo que yo tengo, lo que no conozco son los mercados, lo que conozco es un montón de cosas, pero está de mi lado. Entonces, una cosa central es organizaciones, productores y el país mismo. Deberíamos empezar a ver esos bosques más como lo ven los biólogos, con una riqueza realmente incorporable y no como un humedal que tenés que drenar para sembrar piña, por ejemplo. Ahora, es muy difícil que podamos intentar cambiar el paradigma si básicamente estamos depreciando el valor de esos servicios ecosistémicos, de esos ecosistemas constantemente en el tiempo. Es muy difícil, o sea, si estás en un proceso de depreciación permanente, no hay mucho que hacer, es muy difícil porque los incentivos los incentivos tal vez no están ahí. Nos hemos, digamos, en este caso de biota, estamos hablando de que lo hemos dividido, digamos, en 3 tipos. Lo que yo llamo biotica, a nadie le gusta porque parece que suena a botica. Entonces, ¿qué es biotica? Pequeñas áreas de conservación, inclusive aquellas áreas que tienen menos de 2 hectáreas, que por ley no son sujeto de PSA. Entonces, para todos aquellos pequeños productores que andan por ahí sueltos, que tienen una parte de bosque y estas cosas, la idea es, el reto es, ¿cómo pegas todos estos productores a una cadena de valor que esté dispuesta a pagarles eso? Lo estamos intentando con Adobe Rent-A-Car. ¿Ok? A ver si logramos con Adobe, de manera privada, a través de proyectos de filantropía, poder generar ese dinero. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las cadenas de valor también tenés que darles tiempo, porque esto es muy nuevo. Ellos no saben cómo se come este bicho. Entonces, tienen que empezar a ver cómo lo internalizan, cómo le sacan punta, me explico. Toma su rato. El oso biota, y básicamente el oso biota es áreas de protección de 10 hectáreas para arriba, hasta que, si yo, 250, 300, 1500 o lo que sea. En esa rango hay muchísimos. Aquí también estamos, hoy, tratando de buscar, por ejemplo, con la OET, trabajamos, no sé cuántos son, 1500, 1600, no, sí, por ahí, hectáreas en la zona de Puerto Viejo. La OET necesita desesperadamente fondos para poder conservar sus áreas de montaña, que son fundamentales para la investigación de trópico. Me explico, entonces estamos pensando, ok, desarrollemos un esquema y vamos a los campuses en Estados Unidos a pedir colaboración para mantenimiento a través de biota, a través de estas cosas. Entonces, usted puede empezar a desarrollarlo por cadena de valor. Es mucho más complejo que cuando usted hace una negociación por 60 millones de dólares, como hace el Estado. Es mucho más complejo, pero esa es la realidad del mercado. Y nosotros lo que tenemos esencialmente por escalas es básicamente productos de nicho. Esencialmente son productos de nicho. La fase operativa de esto ha sido compleja porque es hablar y hablar. Yo esto parezco un cura, no sé, yo paso hablando de esto mañana, tarde y noche. A veces ya hablo tanto que ni yo mismo me la creo, porque estoy agotado de hablar de esto. Yo creo que los que están conmigo están al borde del histerio de oírme eso. De pronto nos caemos anímicamente un día y nos levantamos la semana siguiente. Porque interactuar con mercados no es una cosa sencilla, simplemente no lo es. Ahora, cuando nosotros fijamos el precio de $1,600 por hectárea por año, no es un precio que a mí se me ocurrió, es un precio que viene básicamente de procesos de ciencia. Y ustedes, el valor que estamos utilizando lo estableció el CIMPE, la Universidad Nacional, Orman Segura y todos ellos, que, no sé, se me fue
Jaime, una pregunta. ¿Cuántas toneladas pueden detener de CO2 equivalente a los bosques en la zona baja de Masonite? ¿400? Más. Ok. Entonces, ponémosle rápido. Cuando me dice, uy Mario, es que $1,600 por hectárea por año por acciones de conservación de los ecosistemas está fuera de precio. Y yo decía, qué raro, $1,600 entre 400, pongámosle 400 toneladas métricas, me da $4 aproximadamente. Porque yo estoy interesado en el carbono a perpetuidad, yo no estoy interesado en la adicionalidad del carbono. Esa era mi lógica. Y lo que hemos encontrado en los mercados, básicamente, el problema no es un asunto de precio, sobre todo si ligas la donación a biota básicamente a procesos de eliminación de impuestos particularmente en los Estados Unidos. Lo hace todo el mundo. O sea, todo el mundo trabaja con la filantropía, toda la filantropía es que básicamente libre de impuestos. Y eso resuelve de un solo tiro, de un solo plumazo, el tema del retorno de la inversión, por ejemplo. Entonces, una cosa que es fundamental es, la marca país pesa, y pesa un montón. Costa Rica tiene una gran credibilidad. 2, más de un cuarto siglo de experiencia en esto pesa, y pesa un montón, créanme. El hecho que nuestra organización tenga 33 años de trabajar localmente pesa, y pesa un montón cuando de credibilidad se trata. Por ejemplo, nosotros tenemos un board de directores y un board de trustees, son 10 directores, a mí a veces me vuelven loco. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo le hablo a la gente, ve que está la embajada, que está USAID, que está el gobierno, me explico, que está AmCham, es algo serio, esto no es una payasada, es gente seria que está detrás de esto, y eso es lo que nos ha dado muchísima credibilidad a la hora de impulsar los negocios todavía. Yo espero, y mi esperanza es que en fundraising se llama el proceso de cultivación. El proceso de cultivación es el más largo, es el que más cuesta, porque tenés que convencer a alguien que confía en usted, que confía en los productos que usted tiene para que haga una donación o haga una inversión de este tiempo. Cuando a ustedes les toque van a entender mis zapatos, porque realmente es un poco complicado. Pero realmente yo creo, y yo soy muy optimista, de que esto tenemos que impulsarlo todos. No solo Fundecor, o sea, y no solo el productor debe dejar de ver el swampo como un swampo y pensar en un humedal que le puede dar potencialmente ingresos. ¿Cómo? Hay que ayudarlo. O sea, y aquí no solo de Fundecor, aquí somos todos en cómo logramos, si eso es importante, si la producción de bosque bajo esquemas de manejo forestal sostenible y la conservación son importantes, tenemos todos que cambiar de chip. Todos tenemos que cambiar de chip. Tenemos que dejar de ser productores que vendían el saco el café en sacos, a ser productores que venden hoy café en subastas electrónicas con tasas de excelencia. Esa transición es la que nos toca hacer para beneficiar a los guardianes o los dueños y dueñas de bosques en Costa Rica. Gracias. Gracias. Rápidamente, en el tema del compañero de Desamparados, el INDER tiene una distribución geográfica de hace muchos años, donde hemos entrado en la discusión, que si rural es Ciudad Quesada y si el centro de San Carlos es rural o no, que si Heredia es ciudad y San Rafael a 2 kilómetros es rural o no. Entonces nos estamos basando, para solventar este tema, en el índice de desarrollo rural, y estamos priorizando los proyectos donde los índices son más negativos. Y en esa línea, nosotros tenemos una persona especializada en todo este plan del programa de manejo de servicios por pagos ambientales y productivos agroforestales, y nos intercambiamos el contacto para que hables directamente con ella y pueda hacer una visita y determinar la posibilidad de entrar en ese proyecto. Como les decía, no solo en tema de pago de servicios ambientales, nosotros entramos primero con el proceso productivo y el pago por servicios ambientales. La otra consulta que me hacía don Kendall, realmente, y es una debilidad, debo reconocerlo del programa, hemos pensado en muchos pequeños y micro y pequeños productores, donde esperamos que a la hora de hacer el proceso de corta o recolección de la madera, pueda ser en la mayoría de los casos para un uso propio, para el uso de hacer corrales, para el uso de hacer postes, etcétera. No hemos visualizado ese potencial que podrían tener para ya un mercado comercial y encadenarse con empresas o la industria maderera.
es una tarea que me dejo porque es una excelente idea desde ya, para empezar a hacer esos encadenamientos y que la rentabilidad sea mucho más alta y el aprovechamiento de la madera. Muchas gracias. No sé si hay alguna consulta adicional. Don Jorge Rodríguez. Creemos que, juntando, hemos analizado cómo crear, empezando con San Carlos y zona Guanacaste, ciertas áreas, y hemos podido agrupar 2.000, 3.000, 4.000 hectáreas de pequeños productores, porque todos son pequeños productores, pero y a esos creemos que pueden, viéndolos más, no como productores, no como negocio de madera, sino porque para muchos de esos mantener el bosque es porque ahí está el agua, es porque ahí está el sombreado del ganado, es porque ahí está la apicultura, es porque hay otra serie de elementos. Y creemos que el INDER puede jugar un papel muy importante regenteando a todos esos grupos, porque si organizamos la industria cercana que existe y todo eso, es muy factible pensar en una organización en los cuales esos bosques puedan mantenerse y comenzar a entrar a otro tipo de negocios. Mi pregunta es, ¿podría INDER interesar en todo esto? Porque INDER sería que financie la asistencia técnica del forestal que necesitamos que esté ahí. Gracias. La respuesta es sí, y los mecanismos son los que estamos utilizando para otros proyectos productivos, donde estamos generando contrataciones para preinversión, para estudios, para análisis. Lo que quiero decir con esto es que no estamos financiando solo la etapa ya productiva, sino todos los análisis, los perfiles que hay que construir con especialistas, y en este caso, si el requerimiento es la contratación de especialistas, regentes ambientales, forestales, ya lo estamos haciendo en nuestros propios proyectos, con productores beneficiarios. No, la tierra no es nuestra en algunos casos, es del productor, y ahí les estamos apoyando. Entonces, por supuesto que sí. Ahí, y como información general, nosotros tenemos 26 oficinas territoriales en todo el país, y en cualquiera de ellas tienen clara cuál es la ruta para los distintos servicios que tenemos, entre ellos, por ejemplo, en este caso, más dirigido al tema de fomento a la producción y seguridad alimentaria, asociado con el tema de pago de servicios ambientales o protección. Lo podemos trabajar sin ningún problema. Bueno, muchas gracias. Pediría a don Germán Obando si en un minuto nos podría hacer esa gran conclusión, ¿verdad? En función de la presentación que nos hizo, esos retos que tenemos. Evidentemente usted cuando dice no tenemos que hacer estos espacios de pensamiento y discusión, ¿verdad? Nos hace pensar que no tenemos todas las condiciones habilitadoras, ¿verdad? Para entrar en estos nuevos mercados, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Vean, a Costa Rica se le agotó el plan que los visionarios de hace 40 años tenían. Hay que generar un nuevo plan. La dinámica de un país que ya no tiene deforestación es distinta. Ahora tenemos problemas de país desarrollado, pero siendo pobres. Los países desarrollados son los que ya no dependen de la agricultura y tienen sus bosques y tienen que depender de ellos, pero usándolos. Entonces, tenemos que sacar el chip de país deforestador y ahora que tenemos que meternos el chip de país con bosque. Somos país con bosque. Entonces, hay que hacer una serie de transformaciones de la legislación que nos ponga en ese escenario. Ya no podemos seguir vendiendo el mismo cuento de que estamos deteniendo deforestación porque no hay. Cualquiera que llegue y revise los informes del IPCC que hace Costa Rica de emisiones de gases se va a dar cuenta que ya no tiene deforestación. Entonces, cuando llega usted a vender cierto servicio ambiental diciendo que va a evitar deforestación, es un buco, entonces no es cierto. Entonces, tiene que dejar ese cuento y empezar a decir de que lo que estamos ahora es un país estable y que por eso tenemos que hacer uso de la madera al igual que los servicios ambientales. La otra cosa es que debemos construir solo lo que ya aprendimos. O sea, si ya tuvimos experiencia en los mercados de carbono y vimos que las iniciativas voluntarias han sido fuertemente cuestionadas en el mercado de carbono,
tengamos cuidado en el mercado de biodiversidad. No estoy diciendo que no vaya a funcionar, pero tengamos cuidado porque el comprador no diferencia entre un crédito de diversidad y un crédito de carbono. A ellos no les importa. Ellos nada más dicen, yo estoy conservando bosque. Entonces, hay que tener el cuidado y apartarse de ahí. El gobierno no es que no quiera las iniciativas privadas, de hecho no puede impedir una iniciativa privada. Lo que pasa es que está apuntando a los fondos multilaterales. Por ejemplo, Brasil está montando un fondo diseñado por el sur, que es el TFFF, que es el Tropical Forest Forever Fund or Facility. Aquí se va a pagar por hectárea, ya no va a pagar por tonelada reducida. Y es para proteger los bosques. Porque ya saben que, y eso es para los países que ya no deforestan, o sea, ya se están dando cuenta de que los países que llegaron a tasa cero de deforestación tienen que seguir recibiendo mantenimiento, y ahí es donde van a estar los fondos. Entonces, habiendo dicho esto, no tengo las respuestas, pero este foro debería dar inicio a un proceso de revisión de paradigmas, de marcos metodológicos, de marcos legales, para poder mantener la fase estable de bosques. Gracias. Muchas gracias, don Germán. De igual forma, he visto a don Guillermo asintiendo a muchas de las afirmaciones, entonces le agradecería también sus conclusiones o esa idea que esa conclusión de esa presentación también suya y que suma también a los compañeros. Sí, gracias. Yo creo que con la presentación de Mario me faltó algo en este marco conceptual que les presenté, ¿verdad? De instituciones y de bienes públicos y privados, y es también que dentro de la institucionalidad de mercados hay 4 tipos de mercados, ¿verdad? Uno obviamente es como lo que queremos hacer con el mercado de carbono, que es un mercado competitivo donde hay múltiples oferentes y múltiples demandantes. Pero Mario nos está presentando una nueva forma de mercado que todos conocemos, que es el mercado de subastas, sobre todo en biodiversidad, como es diferenciable entre una zona del mundo y otra, en realidad puede ser un oferente con muchos demandantes. Y por eso es que los esfuerzos de Mario están en hablar mucho y en buscar esos amantes de ese bien, vender ese bien diferenciado que es la biodiversidad de nuestro país, con todos los valores sociales que tiene. Otros mercados son el mercado de la licitación, que es un demandante y muchos oferentes, y el otro muy sencillo es el bilateral, ¿verdad? Como cuando vendemos la bicicleta, hay un oferente y un demandante. Entonces, hay ciertos modelos que tenemos que permitir y muchas estrategias. Me parece que la de Fondecore es muy válida, eso es el modelo de subasta, y tiene que revisar si tiene todos los elementos de una subasta para que esto funcione. Yo creo que al igual que como que lo que dice Germán, yo creo que es necesario revisar la política forestal. Creo que la ONF necesita desarrollar con todos los participación amplia del sector una política forestal, y esta política forestal no es el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, ese es un plan de ejecución del gobierno. También necesitamos entender cómo en muchas partes del mundo el manejo forestal desregulado y orientado por el mercado genera economías forestales sostenibles, ¿verdad? Tenemos el caso de los países escandinavos, Corea del Sur, muchas partes de los Estados Unidos, muchos estados de los Estados Unidos, y podríamos aprender de cómo es que se puede desarrollar una ley forestal desregulada que evite esa contradicción que tenemos entre la regulación y el PSA. Le quitamos derechos a la gente por un lado, se los devolvemos por el otro, entonces hay como psicológicamente es una contradicción, y ese conflicto es lo que explica el problema de deforestación, de ilegalidad que tenemos y que todos somos conscientes que existe en los paisajes de nuestro país, ¿verdad? Entonces necesitamos una ley forestal que sea coherente para los dueños de bosque y para que
Y nosotros tenemos que empezar a confiar que los dueños de bosques pueden asumir el manejo forestal, así como un cafetalero puede asumir el manejo de su café, un dueño de bosque puede asumir su propio manejo. De hecho, si vemos cómo los bosques de la Selva Negra se manejan, ellos entran y sacan un árbol cuando creen que ese árbol ya está maduro, y hay múltiples entresacas a lo largo del tiempo sin necesidad de un permiso, no hay ilegalidad, pero está claramente definido que los árboles son de la gente y los pueden sacar con base a un esquema de buenas prácticas. Yo creo que es bueno que revisemos esto y revisemos que haya una coherencia institucional, una coherencia en lo que son bienes privados y bienes públicos, y también definir las diferentes estrategias de intercambio y de asignación de recursos públicos y privados. Agradecerles de verdad a todos por la participación y de verdad fue una discusión bastante rica que me llevo toda esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a don Guillermo y agradecer a los 4 panelistas con un fuerte abrazo.